Vamos a entrar a la mesa con las queridas periodistas Daniela Pastrana y con Jessica Cermeño. Hoy no podrá acompañarnos nuestra querida Luisa Cantú, que ya está con el bebé cerca de salir, así que anda también en atenciones, anda en atención precisamente a su salud, a la de su bebé, que pues ya está arriba de las 30 semanas. Así que bueno, pues le mandamos un fuerte y cariñoso saludo a nuestra queridísima Luisa Cantú y al baby que viene ahí en camino. Ya nos estará acompañando la siguiente semana. Y por lo pronto, pues ya veo aquí a nuestra queridísima Jessica Cermeño. Qué bonito fondo. Oiga, ¿dónde está usted? Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás, Ernesto? Estoy en Villa Comaltitlán, Chiapas. Ahora me tocó con Univisión acompañar a la caravana migrante. Acá nos encontramos. Entonces, fue el mejor fondo que pude encontrar y además el mejor internet, porque ustedes saben que siempre en las zonas donde estamos cubriendo no tenemos el mejor internet para hacer este tipo de ejercicios, pero aquí andamos. Pues sí, ¿no? Y me imagino que debe estar haciendo bastante calorcito por allá, ¿no? Mira, ahorita te voy a decir, estamos en 32 grados, pero yo siempre siento como si estuviéramos como en 45, ¿no? Camina 100 metros, ¿no? Y es terrible, ¿no? Y hay muchísimo mosco, ¿no? La verdad es que es toda una odisea. Si para mí lo es, imagínense para todos los migrantes que están cruzando México. Sí, Sí. sí, 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 tremendo, tremendo. Ya se encuentra también nuestra querida Daniela Pastrana, que te pido ahí si puedes bajar un poquito la cámara para que no quedes con tanto aire arriba. Mi Así querida Daniel, ándale, así mejor. estaba viendo si no. Es Bueno, que estoy ahora con el teléfono porque ok. se Pu- descompuso ¿Puedes, mi compu. puedes poner la imagen completa de Daniela para ver si, qué tanto aire tiene arriba, mi querido Leonardo? Ok, bueno, está haciendo ahí los ajustes técnicos. Ahí está. Que baje un poquito la cámara, ¿va, Leonardo? Sí, sí, que la bajes un poquito más ahí tu celular. La ventaja del celular es que tiene la recepción de internet puede ser mejor con el celular. Así que bueno, Daniela, pues buenos días también. Y Jessica Cermeño, y como comentaba, pues le mandamos un fraterno y caluroso saludo a nuestra querida Luisa Cantú, que anda ahí supervisando que todo vaya y venga bien con el baby que se avecina. Así que le mandamos un fraterno abrazo y si les parece, mi querida Daniela y Jessica, entramos en materia y sí, aprovechando precisamente la presencia de Jessica Cermeño, que allí en Univisión pues la mandaron a hacer la cobertura de la caravana migrante y que siempre está en campo con bastante frecuencia, afortunadamente. Así que, pues cuéntanos, Jessica Cermeño, ¿cuáles son tus impresiones de esta caravana, a diferencia de las otras? ¿Algo está cambiando? ¿Sientes que hay algo distinto? Y particularmente ahora que el gobierno mexicano tiene que cuidarse más después de lo sucedido en Ciudad Juárez. Y eso es lo que ha hecho toda la diferencia, Ernesto, porque en realidad las otras caravanas habían sido mucho más complicadas para los migrantes por la presencia de los agentes del Instituto Nacional de Migración. Nosotros ahora no hemos visto presencia de agentes, solamente de los elementos de los grupos beta, que como ustedes saben son los que tienen el servicio de apoyo a los migrantes, no solamente médico, sino también psicológico. Entonces eso ha hecho que los migrantes vayan relativamente tranquilos. Y digo tranquilos porque no están sufriendo las detenciones que vimos en otros momentos, pero tampoco con este clima, la verdad es que es bien difícil avanzar. Entonces ha sido una caravana muy lenta. Para que se den una idea, desde que salieron desde el domingo de Tapachula, solamente han avanzado un poco más de casi 70 millas más o menos, unos 80 y tantos kilómetros. Entonces, es complicado, pero además, déjenme contarles las últimas, que eso lo van a empezar a ver ahora. En este momento la Casa Blanca está anunciando una serie de medidas migratorias que se van a empezar a implementar después de que el 11 de mayo termine el título 42. Ustedes saben, esta medida
que puso el presidente Trump de manera extraordinaria por el COVID para poder deportar a toda la gente que iba entrando a Estados Unidos de manera inmediata, pues ahora la Casa Blanca está anunciando que conforme desaparezca esto, ya va a haber, han incrementado el llamado parol humanitario para algunas personas que tengan, le llaman ellos sponsor, un patrocinador, un familiar que pueda pagar sus gastos en Estados Unidos, pues puedan hacer así la solicitud y puedan entrar de manera legal a Estados Unidos, ya no solamente de países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, ahora apenas lo anunciaron hace unos minutos, lo van a ampliar a países como Colombia, como El Salvador, como Guatemala, y no solo eso, van a hacer por lo menos centros de procesamiento de migrantes, van a llevar a los funcionarios estadounidenses, al menos hasta ahora, por lo que escuché, a Colombia y a Guatemala, 2 centros para poder hacer las evaluaciones de estas medidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que toda la gente que iba en un movimiento como este, como en la caravana que yo estoy cubriendo, o que se encuentran aquí en México ya prácticamente en la frontera, pues en realidad están fuera de todas estas nuevas medidas. Por supuesto que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es tratar de frenar todo el flujo migratorio, porque eso por lo menos en la frontera con Brownsville, Texas, por ejemplo, en las últimas horas han tratado de pasar más de 2,000 migrantes con colchonetas o con lo que encuentren por el río Bravo. ¿Por qué? Por la premura de pasar antes de que termine el título 42. Y eso está complicando las cosas. Ahora, del lado mexicano, me preguntabas tú, Ernesto, qué es lo que yo había visto. Creo que lo que hay más que resaltar es la falta de presencia del Instituto Nacional de Migración, que les están, por lo menos lo que yo he visto, les están echando ahora sí que toda la responsabilidad a la Oficina de Protección Civil de Chiapas, que son a los únicos, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han estado muy pendientes aquí de lo que pasa en la caravana, pero en realidad nada más, ¿no? Nada más, ahorita nada más, un minuto, un segundo más, no un minuto porque Dani me va a matar. No. Lo que les puedo decir es que se van a mantener aquí y que supuestamente están esperando a ver si les dan algún tipo, el Instituto Nacional de Migración, algún tipo de papel que les permita viajar, lo que siempre piden las caravanas, pero ahora el instituto lo que ha dicho es que va a revisar, ¿no? Entonces están esperando aquí, pero sí es siempre bien difícil la caravana, siempre muy complicada. Y ahora con este calor es terrible. Y ya, que yo hablé mucho. Nada más, perdón, ahí, Jessica, esto del que le llaman parón humanitario, Sí le este, llama a Estados Unidos, sí. de qué países entrarán dentro de este llamado parón humanitario? Mira, Decías, están haciendo el anuncio, pero es esta medida que ya habían hecho con países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que si encontrabas tú a un familiar que se hiciera cargo de ti en Estados Unidos y tú solicitabas el parol antes de llegar allá, podías entrar de manera legal, ya saben ustedes, con un cupo. Ahora lo están ampliando a países como Colombia, como El Salvador, Guatemala, y hay uno que se me está escapando ahí que no quiero decirlo porque me puedo equivocar, dice Ecuador, pero lo acaba de anunciar apenas Alejandro Mayorkas, estaba en la conferencia de prensa cuando estaba empezando esta hora de programa. Entonces, la idea es que si tú tienes un familiar, insisto, en Estados Unidos, que se pueda hacer responsable económicamente de ti, que puedas confirmar los lazos familiares que tienes. Si tú solicitas esto fuera de Estados Unidos, puedes entrar de manera legal, claro, después de un proceso migratorio, pero lo están empleando, insisto, El Salvador, Guatemala y Colombia, de eso sí estoy segura. Ahorita te confirmo el otro dato. ok, entonces es Venezuela, Nicaragua, Colombia, El Salvador y Guatemala. ¿Me falta alguno ahí? Sí, sí te faltan. Ahorita se los confirmo, déjenme para Órale, no errarle. gracias. Gracias. Mi querida Daniela Pastrana, ¿qué me cuentas? Pues por ahí también anda el Arturo Contreras, que ahí nos estaba, como estaba leyendo a un compañero de la audiencia, Ulises El Kik, que ahí está, ahí se topó también con Diana Manso y con Arturo. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo están viendo la situación por allá? Sí, hola, buenos días. Arturo está en la caravana del Istmo, la que va a recorrer, o sea, es esta como caravana que quiere visibilizar los problemas que pueden generar
los proyectos de desarrollo del sureste, el transísmico, y es una caravana a la que por lo visto hay muchísima gente. Ya después con calma podremos platicar también de esa caravana, que es muy contrastante también, ¿no? Es muy contrastante las condiciones en las que pueden viajar o en las que se puede viajar en unos casos y en los otros. Luego José Ignacio, que anda rumbo al sur, nos cuenta eso, que para él a veces siempre es un shock el ir hacia el sur un poco como con este ánimo de curiosidad, de conocer cómo son las periferias hacia el sur y cómo del sur al norte pues vienen con ánimo de sobrevivencia. Básicamente, a veces es muy choqueante y muy contrastante. Entonces, ya nos contará un poco Arturo y ya podemos platicar más de estos resultados de esta caravana, que va a durar como 10 días, creo que termina en San Cristóbal de las Casas. Uf, Eh, y del tema de la migración, fíjate que es muy curioso porque hoy se cumple un mes de la estación, del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez y parece que ya se nos olvidó. Entre que han pasado tantas cosas, entre que nunca el tema migratorio es precisamente noticia hasta que ocurre una tragedia, entre que también ha habido, creo yo, un intento de bajarle a, al tema desde la parte oficial, y ahora les voy a decir por qué, pues de pronto parece que ya no es escándalo, no es noticia. Ayer volvió a salir un video más amplio de la situación de 16 minutos de pues todo lo que pasó ahí adentro, quiénes actuaron, quiénes no actuaron. Hoy el secretario de Gobernación en la conferencia en la mañana decía que pues ojalá ese video se entregue a las autoridades, pero más allá de las investigaciones judiciales, o sea, más allá de la parte policíaca, a mí lo que me llama la atención es que no hay una respuesta del Estado mexicano para saber, pues, o sea, de qué medidas va a tomar para que esta situación no se repita. Y ha sido muy curioso en las conferencias de ayer y hoy. Ahora Arturo me ha mandado ahí a las conferencias, ¿verdad? Él está en la caravana y a mí me dice, pues ahora desmañánate tú. Y entonces me ha tocado estar esta semana que ha estado el secretario de Gobernación. Me llama mucho la atención uno que sí, ¿no? Hay muchísimas más posibilidades para muchos más periodistas de hacer preguntas, es mucho más rápido cómo despacha las respuestas, sí, sí. pero también es mucho más evasivo a veces en algunas respuestas. O sea, no hay, es difícil que dé una respuesta concreta de algo, ¿no? Y es una cosa muy curiosa porque es muy de cierto estilo de hacer política que había antes, eh, que le han preguntado 2 veces ayer y hoy sobre el tema de la estación migratoria y bueno, la parte para mí más relevante es que ayer dijo que, la responsabilidad jurídica, ayer trató de aclarar lo que había dicho antes, de que pues, la responsabilidad, que había un acuerdo interno y que la responsabilidad era de la Cancillería. Y entonces dijo, no, que había habido un malentendido y que realmente lo que hay es una coordinación entre todas las instituciones, pero que la responsabilidad jurídica y administrativa del tema era del Instituto Nacional de Migración, que es algo que hoy reitero, evadiendo total responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, que es, pues, digamos que son los jefes del instituto, ¿no? El instituto depende de la Secretaría de Gobernación y él de plano dice que incluso con el tema de las estaciones migratorias, él dice que la responsabilidad es del instituto administrativa de las estaciones y cuando le preguntaron que hoy la última pregunta era, ¿se hizo algo, cambió algo? Eh, Volvió a repetir eso, ¿no? O sea, en un mes no hay una acción concreta, por lo menos desde las respuestas un poco vagas del secretario de Gobernación, no hay una acción concreta del gobierno para evitar que esto se replique en otras estaciones migratorias, que eso a mí me parece un tema realmente delicado, porque pues como bien nos cuenta
Jessica, y en general, como hemos visto, la migración no es una cosa ni que se vaya a detener ni que se esté deteniendo, está creciendo. Tendríamos que tener ya ciertas medidas más concretas para evitar una tragedia similar, más allá de la responsabilidad que se le debe aplicar a quienes fueron responsables de esta tragedia directa, que ese es otro proceso que ahí va en paralelo y que, bueno, pues también se puede analizar, pero no hay una cosa concreta. Yo, pues, estaba en la fila no sé cuál y por más que alzara la mano no me hizo caso, pero yo le quería preguntar eso, porque pues ves que estaba toda esta versión al inicio del padre Solalinde de que iba a desaparecer el Instituto Nacional de Migración, y luego ya no supimos nada, y luego ya no hemos sabido nada. Y es como Ni el de informe Garduño, ese, ¿no? no, y el informe de Garduño que yo una vez le pregunté al presidente y dijo, sí, va a venir Garduño a dar un informe y pues me quedé esperando 4 años, pues así parece que nos vamos a quedar con el plan del padre Solalinde, ¿no? No se ve un movimiento ni se ve que el gobierno esté asumiendo acciones para cambiar las condiciones de las estaciones migratorias. Y eso me parece que es muy delicado en un momento en el que claramente está creciendo el flujo migratorio nuevamente. Ujú. Pues sí, y parece ser que estamos destinados a eso con algunos funcionarios. También yo me quedé esperando al fiscal Alejandro Gertz Manero para que nos den explicaciones de por qué hubo un desistimiento contra 16 militares y pues silencio en la torre. Seguimos ahí esperando sobre ese tema. Si no tienes nada más que añadir ahí sobre esto, mi querida Jessica, pasaríamos al siguiente Ya nada tema. más les Ajá. digo, les confirmo, hombre, que no tenía el dato y ya ven que aquí se me va. Los primeros que tienen paro humanitario de reunificación familiar, Haití, que era el que me faltaba, Nicaragua, Cuba y Venezuela, que a partir de enero Estados Unidos se comprometió a dar 30,000 pases cada mes. Y ahorita el que están otorgando es a ciudadanos de Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala. Por supuesto, el proceso es difícil, ¿no? Pero por lo menos están dando esa posibilidad que si alguien tiene un familiar que se puede hacer cargo de él, digamos, económicamente, hay una serie de requisitos, pues ya también familiares de colombianos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos lo pueden hacer. Y nada más por lo que decías, Dani, de que no parece que no se estuviera haciendo nada, parece que fue más ahora la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace unos días dijo que, bueno, que sí, que la Guardia Nacional se tiene que encargar también del procesamiento no procesamiento, pero sí de la revisión de migrantes que están en situación irregular, incluso los pueden detener, y que si el instituto requiere que sea la Guardia Nacional la que cuide, digamos, revise las estaciones migratorias para que no vuelva a ocurrir que sea una empresa privada la que está cuidando y después pasa lo que pasa, pues que pueden recurrir a la guardia, ¿no? Esa es una de las cosas, digamos, que ahora se podrían hacer, que paradójicamente viene del lado de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos sabiendo a cuenta gotas si va a haber algo, pero como estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani, que se tuvo la expectativa de que iba a haber un cambio y que ahorita pues ya hasta el comisionado parece que le está librando de alguna manera, ¿no? Oye, Jessica, y además se van a dar 30,000 de estos permisos del perdón humanitario. ¿Para cuántos dices que entraron? ¿Cuántos dice? No, no Decías sé ahorita cuántos. que Ah, cuántas no. personas habían entrado por Bronzeville. Por Brownsville ahorita en las últimas horas, 2,000 en un ratito. O sea, que se están aventando con Por todo, el río. Sí, cualquier sí. cosa. Y además yo acabo de estar en Piedras Negras hace como 3 semanas, yo creo, y no, se los juro que yo no sé cómo pasan por el río. O sea, está fuerte la corriente, ahorita empieza la crecida, entonces es más bien la desesperación de que saben que se va a acabar el título 42 y que si no pasan ahorita, por lo menos ya les dijeron que mínimo van a ser 5 años de prohibición para volver a pasar. ¿No? Que en general a la gente, digamos, si decide pasar de manera ilegal, no le importa la prohibición, pero como sea, ahí está en el colectivo, ¿no? Estar. Entonces la gente también aquí se quiere acelerar y luego les cuentas de esto, digamos que se empieza a ver una efervescencia entre los migrantes por esto, ¿no? Gracias, gracias. Sí, las imágenes, como siempre, son tremendas ahí de los cruces y luego también cómo los están esperando y a la casa. En fin, pues ya estaremos dando cobertura a esto que pues siempre es una historia infinita y que no vemos lamentablemente que haya una modificación
estructural, sustantiva en la materia. Pasando al otro tema, mi querida Daniela, eh, es sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y esta expresión que usó del váguido, de que le había dado el váguido, que me dio, a mí yo me recordé de mi madre y me recordé de esos términos que escuchaba uno de chavito, pues, ¿no? Y que bueno, en términos llanos, pues la definición es como el llanto de un niño, de una niña, en fin, el presidente salió a cuadro. Ahorita mientras platiquemos vamos a pasar el video en off, porque ya lo pasamos en la mañana, pero me pareció importante además la reflexión y ver a un presidente, Daniela, abordando el tema. No sé, a mí realmente me gustó este presidente más pausado y hablando más desde, no solamente desde la razón, sino desde el corazón, ¿no? Es decir, hablando de los adversarios, de la manera en la que se expresó. Me pareció interesante la intervención del presidente. ¿Cuál es tu valoración de todo lo que devino de váguido que le dio al presidente? Híjoles, pues mira, ahora sí que utilizando para no extrañar tanto a Luisa, su híjoles. Es que hay varias cosas. Yo agradezco muchísimo que gracias a la discusión que se hizo sobre quién había mentido más, si había mentido el diario de Yucatán o si había mentido el secretario de Gobernación, y además todos los comentarios, porque siempre hay como forma de encontrarle lo negativo a lo que haga. Si sale, porque sale, si no sale, porque no sale, pero hay gente que como que ya hizo como un deporte estar buscándole el lado negativo. Entonces había muchos comentarios en contra del video, en contra de la exposición que había hecho, y a mí me ayudó porque yo soy una expertaza en desmayos. Ya me he desmayado, una vez hice una columna de eso porque me desmaya fuera del Palacio Nacional antes de una conferencia y me sentí identificadísima porque mientras yo estaba desmayándome, recuperándome, entonces hubo un escándalo y un revuelo que cuando terminé de comerme el sándwich que me habían regalado en comunicación social, pues tenía mensajes hasta de Dinamarca y además había notas de que me habían llevado al hospital con síntomas de COVID en los días en los que estaba más grave el tema de COVID. Y de dónde salió todo eso, ¿no? Y por qué sale eso, porque pues sí, me había desmayado. Entonces escribí una columna sobre mis desmayos históricos y gracias a esto y a esto descubrí, gracias al doctor al que quiero agradecer, Gerardo Rodríguez, que es cardiólogo del hospital de 20 de noviembre, que hay un síncope que se llama vasovagal y creo que de ahí bien debe venir esto de vaguido, vaído o como le dicen en distintas regiones, que es justamente esto, cuando dicen, pues te desmayas. Yo de niña me desmayaba cuando veía sangre, cuando me sacaban sangre. Después tuve unos desmayos históricos en Reforma, no sé, porque en la fila para cobrar, porque se usaba eso de que te formaras para cobrar, no era todo en transferencia. Y, y luego me ocurrió esto, que ni siquiera es que a veces ni te desvaneces, o sea, ni siquiera te caes, solo como que te aturdes, o sea, te norteas. Esto, lo más claro es decir esto del, 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 del vaído, ¿no? Que es como popularmente le dicen, o vaído, que es como sí tienes como falta irrigación de sangre en el cerebro. El doctor me decía que hay que aumentar la sal, la ingesta de sal, acostarte si sientes que que te estás teniendo las náuseas para que la sangre circule y obviamente y tomar agua mineral, ¿no? Pero era esto, porque era la discusión él de reconocer algo que pues a lo mejor en muchos casos así pasa, o sea, o en muchos lugares, que no es nada grave, pero se arma un alboroto y creo que el punto ahí, para mí, la gran reflexión es, eh, más allá de la gente que está buscando y está esperando las malas noticias y se encarga de difundir mentiras,
creo que también hay que pensar en quienes lo hacen con buena intención de decir, oye, ¿ya viste que se desmayó? Porque difundimos la información así como nos llega a veces, ¿no? Y a veces por preocupación genuina. Y no te das cuenta que dices, bueno, pues a lo mejor el infarto le provocas al familiar de esa persona por estar difundiendo así la información, porque acostumbramos, o sea, porque hay muchos mensajes y hay muchas cosas que vemos en redes sociales que están hechas para generar sentimientos. Y bueno, el sentimiento de qué pasa con la salud del presidente es importantísimo, ¿no? O sea, digo, a todos nos tiene que importar, lo queramos o no, es obviamente es algo que nos tiene que importar. Entonces, esa preocupación genera estas olas y olas y olas de discusiones sobre algo que en principio pues es tal cual lo contó, ¿no? Ni siquiera es una, o sea, no es una cosa grave, difícilmente no va a ser algo grave. Eh, Ocurre comúnmente y puede ser justo por el calor que tenía, a veces por estar mucho tiempo parado, a veces por ver sangre, por tener una impresión fuerte, y no necesariamente te tienes que desvanecer. Entonces, cuando dicen, pues es que, y todo está, lo supe porque alguien decía, o sea, se desmayó poquito, y yo decía, es que a veces eso pasa, y ya entonces Sí, el sí. doctor se encargó de explicarme que exactamente qué es, y yo se lo agradecí mucho. Pero lo que quiero decir con todo esto es la importancia de ubicar cómo procesamos la información para que no alimentar esta serie de rumores y de noticias falsas que nos llegan y que nos van a seguir llegando. Aquí sí creo que hubo una irresponsabilidad enorme del diario. Yo sé que hay gente que dice, no, es que sí lo dijo, o sea, al final tenía razón porque sí se desmayó, pero entre decir, o sea, hay un presunto, o sea, presuntamente tiene un infarto o presumiblemente tiene un infarto. Poner presunto no le quita gravedad al tema del infarto. Entre la gravedad de, o sea, entre la gravedad de este, que es el síncope vasovagal, me lo tengo que aprender, eh, y la gravedad de un infarto, hay un mundo de diferencia. O sea, un mundo de diferencia. Ya todas las demás narrativas, que si lo subieron al helicóptero, que además uno dice, bueno, ¿por qué no lo atendieron ahí? O sea, estos mensajes que te llegan, que te provocan sentimientos, que no te permiten reflexionar, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ellos, porque al final, sin darnos cuenta, podemos ayudar a abonar a la confusión y más todo lo que se puede generar en redes sociales, ¿no? Y al final, pues sí, de algún modo se colaboró desde, obviamente, no tanto por el silencio del área de comunicación o de las áreas oficiales, sino incluso por los mensajes cruzados, ¿no? El de Jesús Ramírez con el del presidente, uno diciendo una cosa con la otra, el diario de Yucatán diciendo, wow, se desmayó y hubo un infarto, y y una serie cosas que alimentó y alimentamos todo lo que de pronto entras en esta dinámica cuando pues lo primero que hay que hacer es esperar más información. Ahora sí que como en los casos de los sismos, ¿no? No corro, no grito y no empujo. Y eso tiene que ser para todas las noticias que nos pueden generar un impacto fuerte. O sea, lo primero es mantener la calma y después tener más información y después ya estarle avisando a todo el mundo lo que pasó. Pues es como dice Claudia de Lara, mi querida Daniela, dice, esas noticias de alarma, Daniela, venden. Desafortunadamente, muchos mexicanos compramos ese tipo de periodismo y mucho hay de cierto también en eso. Jessica Cermeño, también tu valoración. Yo nada más déjame añadir sobre esto que señalaba Daniela Pastrana, esto del manejo de la información. Sí, me parece que ahí hace falta un protocolo que tendrían ya que haber definido, pero también hay una parte que entiendo. O sea, veía que había señalamientos, es que Jesús Ramírez nos mintió, que no sé qué. Pues posiblemente yo también hubiera mentido, porque, o sea, si me parece que para reducir un poco el caos, como dicen, el caos disipativo, eh, lo correcto en dado caso es tener un protocolo y como señalaba ahorita Daniela, y entonces actuar en consecuencia de eso. Segundo, si vas a improvisar,
yo puedo entender esa parte precisamente por esa infodemia y el manejo tan perverso y además penoso de los sectores de la oposición con tanto meme y tanta burla y deseos de la muerte del presidente López Obrador. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Es que mira, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es que se necesita un protocolo y precisamente los protocolos de manejo de comunicación en crisis lo que te dicen es da un mensaje general, conciso y no asumas, ¿no? En el caso de Jesús dijo que iba a regresar a la caravana, yo estoy, al meeting, digamos, ¿A la conferencia? sí, y luego no llegó. Entonces eso hace, ¿no? Obviamente que siempre, independientemente del lado, digamos, de la historia en la que estés, te genere dudas. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ya no pudo regresar? Entonces, si hubiera habido efectivamente un protocolo que hubiera, digamos, no hubiera habido esta contradicción, hubiera sido más fácil. Y también es cierto, y hay que decirlo, que el presidente López Obrador en situaciones como esta se convierte un poco víctima de su propia estrategia comunicacional, porque nosotros llevamos mucho tiempo, prácticamente todos los años de su presidencia, escuchando como él dice, es mejor que yo les diga porque todo mundo miente, ¿no? Entonces, es mejor que tengamos esta comunicación directa, porque si no desvirtúan lo que les voy a decir. Y como no salía y no salía y nos ha acostumbrado, porque también esa es la verdad, nos ha acostumbrado a que el presidente, ¿qué pasó las otras veces que tuvo COVID? Que lo teníamos ahí explicándonos cómo fue lo del COVID. ¿Se acuerdan esta escena de, miren, me estoy tomando la temperatura, ¿no? Que ahí todos lo vimos. Entonces, yo siento que como también se tardó en eso, que por supuesto tiene las razones que quiera para tardarse, porque es el presidente, pero ya estábamos acostumbrados a eso, hasta los que no estamos muy acostumbrados a hacer las teorías de la conspiración, ya estábamos preocupados, ¿no? Como, ¿por qué no ha salido el presidente de la República? Yo sé que ya había dicho Beatriz Gutiérrez Müller que su esposo estaba bien, ¿no? Vi todos estos comentarios digamos, de que él, a mí la verdad me llenó de esperanza cuando dijo el secretario de Gobernación que el presidente iba a retomar sus actividades prácticamente en unos días, ¿no? Porque ya después de todo lo que estábamos escuchando, por supuesto que a cualquiera, ¿no? Que se empieza a preocupar porque, insisto, ya nos ha acostumbrado a que él le gusta estar en comunicación con la gente, aunque él dio un tuit, efectivamente, ahí estaba su tuit para explicar desde él, digamos, lo que estaba pasando, ¿no? Y creo que la manera en la que resolvió es como esperábamos que lo resolviera, ¿no? Yo lo primero, y debo confesar que lo primero, cuando vi el video, me estaba viendo el brazo, a ver si lo podía mover o no lo podía mover, insisto, y yo que no soy para nada de estar participando en las teorías conspiratorias en Twitter y diciendo no ha de ser esto y miren esto y vamos a analizar el video, no soy de ese estilo, pero por supuesto que todos estábamos pendientes, ¿no? De cómo estaba el presidente de la República. Entonces yo creo que al final terminó como no quiero decir anécdota, pero sí como una enseñanza que tiene que tener la presidencia de la República para tener un protocolo de cómo se deben manejar este tipo de cosas para evitar en la manera de lo posible pues que haya este tipo de confusiones, digamos, porque claro que las hay malintencionadas y no, la verdad es que no tuve mucho tiempo desde aquí para leer todo, pero sí vi algunas que tenían hasta con bombo y platillo, cómo le había dado este stroke cerebral, ¿no? Y que si movía, cuánto podía mover el brazo, cuánto, o sea, que con un nivel de detalle que tú dices, pues, ¿de dónde sacaron todo esto, no? Pero sí creo que habiendo un protocolo esto se acaba y así ya no nos preocupamos si Jesús dijo algo, ¿no? Y no ocurrió. Creo que desde ahí hubo un problema, ¿no? Y creo que el presidente va a mantener su línea directa, digamos, con la gente, que es lo que le ha funcionado y que la gente es lo que le gusta, digamos, a los que siguen la conferencia matutina, a los que lo están viendo cada vez que pone un video cuando ocurre algo importante, cuando tiene una visita importante en Palacio Nacional, ¿no? Entonces, bueno, y veía yo ayer nada más el tuit de Porfirio Muñoz Ledo, de que la salud presidencial y el futuro nacional que puso, me parece, Luisa, ayer en nuestro chat, ¿no? Que decía que las enfermedades del presidente adelantan la crisis sucesoria y precipitan el colapso del régimen. Por supuesto que esta es la apoteosis, ¿no? De la situación, ¿no? Más viniendo de Porfirio Muñoz Ledo, que es lo que la gente tiene que estar pendiente, ¿no? Antes de que alguien pueda decirles eso, pues hay que saber cómo está
presidente, ¿no? Digo, antes de hablar ya de la sucesión presidencial, aunque, bueno, hemos estado hablando mucho, pero por los candidatos, no por algo así, ¿no? Pero en fin, en lo que creo es que sí se necesita un protocolo muy claro por parte de presidencia para que no vuelva a ocurrir una situación así. Y amigos, yo me tengo que despedir, Sí. perdón. Dani te dijo solita, mi querido Ernesto, porque ando aquí en lo de la chamba y si no me van a matar, ¿no? Tengo aquí que hacer una serie de cosas, pero qué bueno que pude platicar con ustedes aquí en un ambiente tan caluroso desde Chiapas, ¿no? Gracias, Ay, es gracias. venganza, Jessica. Sí, te mandamos un Oye, fuerte abrazo. Gracias, Jessica, por estar Cuídense. aquí. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias, gracias, hasta la Jessica. próxima, Jess, que te vaya muy bien. Oye, Ernesto, pero fíjate que yo quiero comentar algo que acaba de decir, porque yo creo que independientemente de lo que hay, de lo que haya, o sea, independientemente de que actúe o no bien el gobierno en su estrategia de comunicación, yo no creo que ya con un protocolo eso se resuelva, porque yo sí creo que hay una campaña dirigidas a generar caos y se generan caos, lo que en 2006 le llamaron esta de la campaña de contrastes, que además es súper común en las campañas, justo hablando de la sucesión y de las campañas electorales, le dicen campañas de contraste, que son estas que generaron y que justificaba el equipo de Felipe Calderón en el sentido de esto del peligro para México y que son estas, están así diseñadas, están diseñadas a que no pensemos, a que nada más sintamos, a tener imágenes que nos generen sentimientos. Y sobre eso ir instalando el temor en una población que al final lo que pasó en 2006, lo que vimos es que mucha gente que ni creía en Felipe Calderón, pero con tal de votar contra López Obrador, fue a votar por Felipe Calderón, porque era esta campaña de miedo, ¿no? Y eso funciona a partir de las emociones. Entonces sí es muy importante que aprendamos a identificar en las noticias, primero, si no nos deja reflexionar nada, si nada más nos hace sentir, cuidado, esa es la primerísima, y nos lo dicen muchísimas veces, la primera señal de alarma es una historia que solo te provoca emociones y no te provoca reflexión, cuidado. Y luego tienes que ir a ver las fuentes. Y luego después de las fuentes, porque además hasta fuentes confiables se pueden equivocar, ¿no? Y eso lo vimos con lo de la niña, lo del caso de Frida Sofía en el resumen, con un montón de medios también y periodistas serios cayeron. Entonces, es muy importante que aprendamos a identificar estas cosas porque por ahí va a venir. Y yo no estaría tan confiada como vi a las colegas de la mesa de académica que decían, no, esa oposición, estos 20 candidatos que se presentaron, pues no tienen ningún peso, porque hay que recordar justo cómo fue la campaña de 2006. Cuando Felipe Calderón fue electo, tenía el 3% del conocimiento de la gente, electo en la interna del PAN, que le ganó a Santiago Krill, tenía el 3% de preferencias. Y cuando inició la campaña de 2006, había una diferencia de más de 20 puntos entre López Obrador y Felipe Calderón. Y al final pues, llegó a 35%, ¿no? Con esta campaña, justo con estas campañas y con estos mensajes que se construyen para generar caos y generar miedo y generar odio en la población. O sea, eso sí está muy comprobado en muchas campañas del mundo. Se construyen los mensajes y se construyen para generar eso. Entonces es muy importante que pues, quienes lo quieren hacer, como Sergio Sarmiento, que hoy vi que había mucha gente muy enojada porque como que defendió el derecho a mentir de los medios en el programa de tercer grado, bueno, pues si lo quiere hacer es su decisión, pero la gente que no lo quiere hacer y que cae porque justo reacciona emocionalmente, pues tiene que aprender a ir discerniendo qué información es válida y útil y cuál mejor la detienes un poquito antes de seguir abonando a ese caos. Sí, se dice también, ¿no? Que cuando no tienes el dato preciso, si no lo puedes decir de manera clara, pues la vaguedad es una herramienta también para, pues, no mentir, por un lado, y tampoco precisar algo si todavía no se tiene
ese punto, pero bueno, pues siempre es cada caso. A mí me parece también, déjame, antes de pasar al siguiente tema de los paquetes, también otra parte que me pareció importante, esto que con lo que iniciaste sobre los desmayos y todo esto que te ha pasado a ti y que tiene que ver pues con muchas cosas de la vida, del trabajo o de la naturaleza misma del organismo de uno y demás, porque quienes tenemos un trabajo intenso, pues sabemos de qué va y no me quiero imaginar la intensidad en la que lleva viviendo varios años el presidente López Obrador, que de veras, esa parte es importante colocarla en su justa dimensión, porque es un trabajo intenso. Los que tenemos problemas para dormir, como en mi caso, pues tuve que acudir también a un colega ahí de decirle, oye, maestro, necesito algo que me ayude a dormir, porque no, me estoy quedando dormido como pescado, con los ojos abiertos, y no estoy registrando, y me empezó a pasar hasta en los programas, al aire, ¿no? Entonces fue cuando ya me preocupé también en la calle, cruzando una calle que pues me quedé dormido parado, dije, no, pues esto sí es urgente atenderlo, pues ya no quería ni manejar, ¿no? Y entonces este tipo de desmayos que uno puede tener, de quedarte dormido así, como podemos estar ahorita y de pronto quedarse dormido, como lo platicaba el presidente López Obrador, pues sí me parece importante también normalizar que tiene que ver con una carga de trabajo y la falta de sueño también, y más si tienes la edad que tiene el presidente López Obrador. Así que, pues a mí, yo lo que sí celebro es la manera de cómo lo explica y con franqueza, me parece que es una buena manera de reventar la bomba y que no le estén aventando bombas por abajo, mejor él viene, pum, la avienta acá y ya está. Y seguramente le servirá de buena experiencia a este gobierno. Pasando ya al tema, Daniela, de pues estos paquetes han estado tremendos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Finalmente los vimos trabajar. Lo que me llamó la atención es que todo fuera fast track, y que uno espera también un poquito más de reflexión, aunque también sabemos que por ejemplo, para algunas de las leyes como la minera o cosas así, hablan de los parlamentos abiertos y ya sabemos que es útil a lo mejor para nosotras y nosotros escucharlo, pero pues en términos de las decisiones que se toman dentro de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues el Parlamento abierto, pues es lo mismo que el llamado del Papa a la paz, ¿no? ¿Cuál es tu valoración al respecto, mi querida Daniela, de todas estas leyes que se han pasado, incluyendo la disolución del INSABI? Ahí, hoy, ¿no? En la conferencia que fueron 16 las que pasaron al Senado y dije, ah, caray, ¿cuáles? O sea, porque ayer hacíamos la cuenta justo para una nota que iba a hacer Alejandro, para tener un poco de claridad de cuáles, porque había mucha confusión Puedes ir pasando las imágenes, Leonardo, que tienes ahí. Vamos a ir pasando algunas de las cosas que se estuvieron modificando. Adelante, sí, perdón. había mucha confusión porque pues en estos días se habló de la reducción de los días de trabajo, o sea, que podamos tener 2 días de trabajo, 40 horas de semana, digo, de trabajo a la semana por ley, o sea, eso requiere un cambio constitucional que es al artículo 123, ¿no? O lo que ya se ha discutido mucho, que aquí Leti Calderón ha expuesto Siguiente, muy por favor. ampliamente del Sí. artículo 33, ¿no? Entonces, pero estaba eso y salió lo del INSABI, entonces de pronto ya nadie tenía claridad, entonces ayer estuvimos revisando algunas de estas leyes y no contamos 16, de todas maneras, o sea, sí fue un mega maratón y no es nada sano que se hagan así las cosas porque justo no nos permite procesar. Ahora, y no nos permite entender bien qué implicaciones tienen cosas muy importantes como lo del INSABI o lo que decían ayer, que todo el mundo decía que desaparece el CONACYT, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con las becas?
una serie de cosas que son muy importantes. O sea, por ejemplo, esta semana nosotros tendríamos que estar hablando de la ley minera y de la ley minera y de la ley minera y discutirlo ampliamente, porque es un tema trascendental para muchas cosas. Pero pues hay demasiadas leyes que se están discutiendo y aprobando y entonces nos dispersamos. Entonces creo que no es sano que se hagan así las cosas. Eh, por otro lado, lo que veo yo es una necesidad, sí lo creo, una necesidad del gobierno de amarrar legislativamente todo lo posible. Hay que recordar que hemos tenido una pandemia que no acaba, por lo visto, está enfermo el presidente, pero que está ya controlada, pero que eso modificó mucho del plan inicial de acción del gobierno, que, por ejemplo, por decir un caso, tenía mucho más atención al inicio en el tema educativo que en el de salud, tuvo que dar un giro y una serie de cosas que modificó el plan de acción, porque 2 años tuvo que estar concentrado en el tema de la atención de la pandemia. Entonces, pues ahorita como que se están queriendo hacer el amarre de tuercas. Vamos, como decía yo hace algunos programas, vamos a tener un cierre apoteósico. O sea, el año, si estamos, hay que hacer ejercicio y dormir bien este año, porque el año que entra ya nos va a meter el gobierno presidente en una dinámica intensa de entrega de obras, porque él no quiere dejar pendientes y quiere cerrar todas las puertas o la mayor parte de las puertas a que pueda haber algún tipo de regresión. Entonces, cosas que tenía pendientes las está sacando y pues las está sacando de este modo. Que hubo cosas importantes en la Cámara que pasaron ahorita al Senado. Digo, estas dos no, y el Mier, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, lo que dijo de lo del artículo 33 y lo que dijo de la otra ley, que es la laboral, es que implicaban reformas constitucionales y ya no daba tiempo de conseguir los consensos. Hay que recordar que el periodo de sesiones pues termina el 30 de abril, entonces que no les daba tiempo de sacarlas, ¿no? Podemos ahí medio hablar, pero quiero dejarlas eso en stand-by porque creo que hay que hablar de las que me parece a mí que son más relevantes de estas, insisto, 16, que yo ahorita dije, tenemos que hacer bien la cuenta porque estoy segura que no nos salían las 16 ayer que lo estábamos viendo. Para mí las más relevantes obviamente son la del INSABI y la ley de ciencias. La minera no lo estoy contando porque esa no es de esta maratónica sesión, sino de la semana pasada, pero ahorita les comento. Lo del ejército, ¿no? Creo que son, no sé tú, pero creo que son como las que implican un cambio estructural. La del INSABI se ha leído, he estado leyendo, se ha leído mucho como un fracaso a la propuesta inicial del INSABI, que es una lectura que se puede hacer, por supuesto, porque el INSABI fue la opción de este gobierno para sustituir al Seguro Popular. Pero si uno escucha con atención las cosas que han estado diciendo, la conferencia de antier, por ejemplo, donde estuvo Zoe Robledo, donde hablaron de la agencia latinoamericana para el intercambio de vacunas, para la sustentabilidad en medicinas y esto, creo que obedece a una operación muchísimo más grande de reorganización administrativa. Yo me chuté muchísimas conferencias con el subsecretario de Salud, donde él siempre hablaba de pues, la descentralización en materia de salud, había dejado a la Secretaría de Salud muy flaquita, muy flaquita. O sea, en realidad los hospitales de la Secretaría de Salud Federal eran muy pocos. La mayor parte de la atención COVID se dio en hospitales del IMSS porque es el gran monstruo del sistema público de salud. Los otros hospitales los otros hospitales de salud están descentralizados, o sea, dependen de cada gobierno estatal, y eso hacía muy difícil la operación cuando se metían los temas políticos y los intereses políticos, ¿no? En el tema, por ejemplo, del control de la pandemia. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso. El regresarnos al esquema de los 80 del IMSS Proclamar, que es más o menos sobre lo que está montado el IMSS Bienestar,
no nada más es regresarnos a los 80, es que el IMSS, que es la figura muy grandota, realmente asuma, porque es como ocurrió en la pandemia, realmente era la única institución que realmente podía asumir las funciones generales de atención y de control, porque es muchísimo más grande que el ISSSTE o que el sistema de salud de la Secretaría de Salud, y que a partir de ahí se dirija. Ahora, el tema de si centraliza o no, que es lo mismo que con la ley de ciencias, que pase esto al Consejo de, le llaman ahora, no va a ser CONACYT, sino CONACYT, porque le agregan humanidades, pero no nada más es agregar humanidades, sino es ciertamente volver a centralizar muchas de las decisiones que que sí tendrían que, o sea, sí son temas, como quiero explicar, son temas trascendentales para la operación de la vida pública que tenemos, porque toda esta descentralización que hubo en salud, en educación, que empezó con, pues no sé, o sea, yo recuerdo esas discusiones muy fuertes con Cedillo, eh, digamos que empezó justo con Salinas, Cedillo, que fue la idea de la descentralización. eh, lo que se vio es que, o sea, en la teoría está bien, pero en la práctica en México no llegó a concretarse para buenas cosas porque empezó a este rejuego de poderes, a bloquear muchas cosas y a detener muchos procesos. Entonces, creo que ambas leyes, tanto la de ciencias como lo del INSABI, tienden a esto, ¿no? A que el gobierno pueda tener un poco, o el gobierno central tenga más control, ¿no? O pueda tener más dirección en las rectorías de algunas cosas. Y eso requiere una discusión muy amplia. Ahora entiendo que, por ejemplo, la ley de ciencia se presentó desde diciembre. El tema es que de diciembre acá debimos haberlo discutido y rediscutido y los diputados debieron haberlo puesto en la agenda y pues no, o sea, nos vamos enterando siempre cuando se van aprobando las cosas, que creo que es la parte, o no aprobando. En el caso de la ley minera, yo tenía unas discusiones ahora porque decía, pues si se presentó la iniciativa, la envió el Ejecutivo el día 28 de marzo y hace una semana aprobaron esta versión rasurada, que sí podemos tener muchas críticas a la versión que se aprobó, sobre todo yo, para mí, en el tema del agua. Eh, el asunto es, pues hubo 2 semanas que debió haber habido una presión muy fuerte de todos los sectores que después se enojaron sobre los diputados, para evitar que los diputados hicieran ese recorte, ¿no? Pero como que es un tema que nadie se preocupó hasta que vino el recorte, hasta que se publicó y entonces, lo hicieron mal. Pero es la parte que sí creo que es importante, de que el problema de que la ciudadanía y de que los distintos actores involucrados no se apropien de los temas. Y al no apropiarse, pues entonces pues, solo reaccionamos y reaccionamos a lo que ya se modificó, a lo que ya es, ¿no? Porque tendría que haber toda esta discusión dándose antes de esta maratónica sesión. Y creo que ya, porque ya hablé muchísimo. Pues es que son muchas aristas, pero creo que eso es lo más importante para mí. Pues Y sí, ahora pues esperar en el Senado, nada más una cosa, eso sí, en el caso del Senado, por ejemplo, en el caso de la ley minera, no sé si recuerdo que hace 2 meses, hace 2 semanas, yo decía, bueno, peligro en el Senado. O sea, sabíamos que la ley en la Cámara podía tener broncas, pero que los mayores, yo decía, los amigos poderosos de la industria minera están en el Senado, y ahí lo vimos en el lobby haciendo, o sea, los lobistas aplaudiendo a Mancera, ¿no? O sea, sabíamos que la bronca más fuerte era el Senado. Y entonces, pues todavía falta que pasen esta otra parte, ¿no? Pero me parece que ahí es donde, pues yo decía, en lugar de estar criticando a quienes han trabajado y participando, tuve una discusión ahí en Twitter, sí te con leí, quienes sí han te estado leí. haciendo algo por el tema minero, pues
tendríamos que estar haciendo marchas en el Senado para que los senadores se apliquen, o tuvimos que haber hecho antes manifestaciones en la Cámara para presionar a los diputados, porque lo que no se entiende es que los lobistas, los empresarios, ahí están todos ¿no? los días, Y los haciendo tenemos lobby, urgidos, sí. presionando, haciendo que los senadores hagan sus discursos que les aplauden. Ese es el punto. Entonces, estratégicamente, pues, nuestros ojos tendrían que estar ahí, pero para eso se requiere que la sociedad se apropie de los procesos. Pues sí, y es lo que platicábamos acá en el consejo y con Violeta también. Bueno, pues suficiente tenemos ahorita con estar lidiando con los mineros. Y sí, es una parte importante. Y nosotros, de hecho, hoy en la mañana, para finalmente romper con tanta, creo, infodemia o discusiones ahí que donde nos quieren llevar que no tienen ningún sentido, lo que optamos fue por presentarle a la audiencia cuáles son los artículos que se enviaron a la Cámara de Senadores y que se le está pidiendo las compañeras y compañeros de Cambiémosla Ya, la mayoría de los diputados de la Cuarta Transformación, incluyendo los aliados del PT, de Verde Ecologista, pero hay legisladores, como bien señalas, pues que sí, están ahí escuchando el canto de sirenas de la Cámara de la poderosa industria minera y están con sus mejores abogados, como bien dices, día y noche, no sueltan de presionar, así que pues más bien lo que podemos hacer es lo que optamos fue pues decir, bueno, si le están diciendo que tal cosa y que si la ley no sé qué y que es un retroceso, que no sé qué, ¿conoce la ley minera actual o no la conoce? ¿Conoce la ley que hizo el presidente y que envió el presidente o no la conoce? ¿Conoce cómo quedó la ley aprobada por la Cámara de Diputadas o no la conoce? Y ponga usted un cuadro comparativo de cómo está la ley minera actualmente y cómo es lo que tiene que aprobar el Senado de la República. Y entonces lo que hicimos fue colocar así todos los artículos fundamentales de la reforma a la ley minera que tendría que aprobar el Senado de la República y que entonces ya están planeando ahí los legisladores todo lo que modificó la Cámara de Diputados, intentar meterlo nuevamente en el mes de septiembre, pero mientras, ya que pase esto, que sería histórico, quitarte y particularmente quitarle la preferencia a la industria minera, es un temas nodales y estructurales. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos ahorita. Vamos a ver si se ponen las pilas ahí los legisladores, legisladoras. Y esto que señalas, Daniela, que me parece importante, que también la ciudadanía se apropie de los temas y por eso es que estamos intentando decirle, mire ya, olvídese de que si está bien o mal, estas son las propuestas y ahí usted ve si quiere presionar a los legisladores, a los senadores y a las senadoras que la aprueben o no. Y pasando al tema del INSABI, pues sí, Daniela, a mí me parece también que es una parte importante que nos hubiera gustado tener más tiempo y que incluso pues estamos gestionando, pero parece ser que van a hacer declaraciones hasta la siguiente semana, porque sí también buscamos a la gente de la Secretaría de Salud para poder hablar al respecto, que nos expliquen más, pero entiendo que posiblemente será hasta la siguiente semana, ya veremos ahí cómo se mueve eso. Pero un Sí, paquete importante ahí que se movió, ¿no? tremendo. Y mira, fíjate nada más de esto de la industria minera, que es que es un tema que he cubierto tanto que obviamente me, 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 me agobia. O sea, creo que es parte de eso, porque yo que siempre digo, no, no hay que meterse y no estar peleando y no estar en rollos. Y dices, ¿por qué? Porque es un poco desesperante a veces, porque hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la industria minera. Hay dos industrias, todas las industrias y todos los empresarios son, se puede hablar de muchas cosas, de la tecnología, de todo. Pero la minería mueve al mundo. Ya hay dos industrias que son especialmente poderosas, la de la minería y la de los alimentos. Y si no, que le pregunten al subsecretario López Gatell cómo te va cuando hablas
desde las instituciones del veneno embotellado y luego tienes 8 meses de hashtag Doctor Muerte cada viernes y sábado invariablemente, ¿no? O sea, son muy poderosas. Ahora, la comida, pues sí, tenemos límite para comer, pero en la minería para la minería no hay límite. Todo lo que usamos, la construcción, los caminos, la ropa, pues, lo que usemos, lo que volteemos a ver alrededor de nosotros, los teléfonos, la tecnología, internet, todo requiere minería. Y sí podemos tener 3 celulares, 2 carros, 3 casas, bueno, que logre tenerlo, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿no? Entonces, o por lo menos ese sueño de tenerlo. Entonces, no hay límite para la intención de consumo que puede generar la industria minera. Entonces, por eso es tan voraz y por eso es tan tremendo, y por eso los 4 millonarios más millonarios de México, que son Slim Larrea, Bayeres y Salinas Pliego, pues por eso tienen sus negocios en la industria minera. Cuando nosotros empezamos a investigar, o sea, durante años pensamos que Slim era el de las telecomunicaciones, ¿no? El empresario de las telecomunicaciones. Y cuando empezamos a investigar los temas de minería hace 10 años o 12, vimos, o sea, de pronto me di cuenta que Slim ya tenía desde hace 20 años eh, concesionado medio estado, bueno, de un lado al lado, el estado de Baja California, ¿no? Sin que nosotros lo ubicáramos como empresario minero en ese momento. Entonces, o sea, eso es contra lo que se enfrentan cuando alguien que puede saber mucho de un tema, pero que no ha estado metido todos estos años en este tema, dice, no era inamovible, dice, pues sabes que van cuántos personas asesinadas por pelear contra Sí, las minas en este país y en el mundo. ¿Sabes qué es? La minería es por lo que más se mata a defensores de territorio en el planeta, ¿no? No es inamovible. ¿Cuántas veces hemos tratado de que se mueva? Y digo, hemos porque yo hago mis reportajes, pero quienes están metidos ahí, pues son justamente quienes ahorita pueden decir que se apruebe lo que ya se aprobó, porque o sea, hoy no tenemos eso, hoy, pues ya se aprobó, pero falta la aprobación del Senado. Entonces, hoy no hay. Entonces, hoy, pues ya es un pasito tremendo. Lo que diga hay que seguirlo peleando, por supuesto que hay que seguir peleando lo que dejaron en el camino los diputados. Nadie dice que eso no se tiene que seguir peleando. Pero esa parte, pues claro, es como yo digo, bueno, pues sí, no sé, tienes un bebé que, pues le falta un brazo, pues pero tienes tu bebé, pues, o sea, no sé cómo hacer una metáfora para que se entienda, porque eso es importante para quienes han trabajado todos estos años, porque se ha dejado ahí el cuerpo, pues, y porque ha sido una guerra tremenda, tremenda, y es una de las batallas más duras que a mí me ha tocado ver en territorio. Entonces creo que por eso, pues a veces uno se desespera cuando ves comentarios como un poquito muy fuera de lugar en Twitter o en otros espacios, que dices, sí, o sea, qué bueno que ya se estén interesando, me parece maravilloso, mientras más gente se interese en entender esto, pues mucho mejor para todas y todos, eh, pero pues hay que tener un poquito también de humildad, de decir, esto no sé, le pregunto a los que han estado trabajando en este tema muchísimo más antes de dar mi opinión. pues sí, y también nos preguntaban mucho y se les respondía y se les daba un montón de información para que entendieran y se informaran y luego se terminan molestando si no se les da. En fin, pues sabemos que hay que lidiar con eso. Yo de mi parte por eso también opté cuando vi que ya querían desviar los temas y ya me querían colocar en otro lugar. Para mí ahí bajó la discusión del nivel y cuando quieres llevarlo a otra cosa que en mi vida he tenido, jamás en mi historia he tenido una cosa así. No, esto es precisamente por eso insistí una y otra vez, aguas con el diablito, porque eso es lo que se convierte esa red. Y luego, pues conocer a organizaciones que llevan muchos años, 20 o 30 años trabajando, pues es básico y fundamental para entender no solamente desde la teoría, sino desde el campo, también las dimensiones de una industria
que ha causado tanto daño, destrucción, despojo y muerte a tantos compañeros y compañeras de lucha. Así que, pues, pésele a quien le pese, ahí vamos a seguir en este tema y clarificando, así, con la información clarita y oportuna. Así que también, pues gracias ahí, lástima que también entraste ahí a ese ruedo, pero pues se entiende, Daniela, además, en el caso de ustedes que también llevan pues muchos años metidos en la brega, como nosotros acá, entonces, pues bueno, se entiende eso. En fin, yo lo que creo es que ahí es darle vuelta a la página y concentrarnos en nuestro trabajo y ya quien quiera seguir en esas cosas, pues que siga. Por lo pronto, Daniela, pues muchísimas gracias. Y pues si quieres también contarnos de para despedir la tertulia que vamos a tener, la tertuliana que tenemos de hoy en 8, Daniela. Sí, hablando de preguntarle a los que saben mucho del tema, vamos a hacer una tertuliana sobre las políticas migratorias en México, ¿no? ¿Qué ha faltado? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Si hay salidas o no? Siempre las tenemos el último jueves de cada mes, Pones el cartel, por favor. pero Gracias. en esta ocasión no solo es que, o sea, teníamos ahí un tema técnico y además, pues sí queríamos que estuvieran Leti Calderón y Nájar, que pues ya saben que para mí son como jefes en la materia. Yo he cubierto muchos temas de migración, pero pues los que saben, saben, ¿no? Y entonces, entonces vamos a tener eso, ¿no? Es un tema súper harto complejo y necesitamos también irle entendiendo para saber también nosotros qué nos toca hacer. Entonces los esperamos todos el próximo jueves. Va a estar también Gretchen Kuhner, que es del INAMI, que es el Instituto Nacional, el Instituto Mexicano de Mujeres para la Migración, ¿sí? Que es una asociación civil que trabaja mucho en el tema de infancias, mujeres, o sea, y todo lo que implica para las mujeres, la recuperación, la separación familiar. Y también va a estar Andrea González, que es una académica que es como la antítesis de Leti, ¿no? Leti es muy impulsiva, ¿no? Andrea es más prudente. Tienen estilos distintos, pero que igual sabe muchísimo. Y pues Arturo Cano, que ya lo he dicho otras veces, para el tema migratorio, si algo aprendimos Nájar y yo de cobertura migratoria, fue con Arturo hace muchísimos años en Maciosare. Entonces creo que va a ser una tertuliana que vale la pena para que entendamos bien dónde están los nudos, dónde sí se puede hacer algo, dónde de plano no, y que y cómo podemos nosotros también ayudar y participar y presionar para que se vayan desatorando esos nudos. Ya, pues Daniela Pastrana, pues ya sabe usted la tertuliana este jueves 4 de mayo, el próximo jueves de hoy en 8. Acompáñenos, va a ser aquí en el Tierra Adentro y si se le complica por trabajo o por la geografía que usted tiene, pues se va a transmitir esta tertuliana a través de las redes sociales, de Facebook y de en la página de YouTube de Pie de Página. Así que, pues acompáñenos este próximo jueves 4 de mayo a las 7 de la noche. Así que le estamos esperando. Daniela, te mando un fuerte abrazo. Seguimos ahí Un al lado. abrazo. Acá seguimos y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias.